La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 29 de junio de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1935 cuando se publicó un libro titulado War is a Racket, es decir, La guerra es una estafa. Su autor, el general Smedley Butler, era uno de los militares más condecorados de la historia de Estados Unidos y entre las afirmaciones que incluía en su obra estaban las siguientes. Pasé 33 años y 4 meses en el servicio militar activo y durante ese tiempo pasé la mayor parte de esos años como matón de primera clase del gran negocio de Wall Street y de los banqueros. En otras palabras, fui un estafador, un gángster al servicio del capitalismo. Ayudé a que México y especialmente Tampico fueran seguros para los intereses petroleros norteamericanos en 1914. Ayudé a convertir a Haití y Cuba en un lugar decente para que los chicos del National City Bank recogieran beneficios. Ayudé a limpiar Nicaragua para la banca internacional de los hermanos Brown entre 1902 y 1912. Traje la luz a la República Dominicana en favor de los intereses azucareros norteamericanos en 1916. Ayudé a convertir a Honduras en un país adecuado para las compañías fruteras norteamericanas en 1903. En China, en 1927, ayudé a procurar que la Standard Oil hiciera lo que quisiera sin ninguna molestia. Cuando echo la vista atrás, veo que le podría haber dado incluso algunos consejos a Al Capone. Lo mejor que él pudo hacer fue desarrollar la delincuencia en 3 distritos. Yo actué en 3 continentes. Las palabras sinceras y no exentas de amargura del general Butler eran de una enorme relevancia porque traducían una experiencia de décadas. La realidad que se traslucía era que la gran política, al menos en buena medida, no era realizada por las instituciones del Estado, sino que derivaba de entidades más que poderosas, sin respaldo popular y con una enorme capacidad para colocarse por encima de las instituciones. En esas entidades residía el poder real para buena parte de las decisiones políticas, un poder que se encontraba situado muy por encima, en no pocos casos, de los poderes institucionales del Estado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que poderes superiores a las instituciones políticas interfieren de manera siniestra en la vida de las naciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles por la tarde en Moncloa con el millonario judío de origen húngaro George Soros. Segundo, Soros es un especialista en subversión económica y política. En el primer terreno hundió la libra esterlina en 1992 y desarrolló después distintas operaciones contra las monedas de Extremo Oriente. En todos estos envites, únicamente China consiguió aguantarle el pulso. Tercero, en el terreno de la subversión política, Soros ha sido partícipe de las denominadas revoluciones de colores en el este de Europa y de las primaveras árabes que han sembrado de muerte y sangre 3 continentes. Cuarto, las entidades de Soros se han jactado de contar con el respaldo de al menos una tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo en cuestiones como la ideología de género o la apertura de fronteras a inmigrantes ilegales, especialmente musulmanes. Quinto, la reunión del miércoles se celebró entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, Soros y 2 personajes más todavía no identificados. Sexto, el encuentro entre Soros y el presidente del gobierno comenzó alrededor de las 7 de la tarde, a pesar de que no se encontraba en la agenda pública del presidente, y duró en torno a 1 hora y media. Séptimo, en los últimos años, especialmente tras la crisis de 2008, el multimillonario Soros ha ido acumulando activos en empresas españolas de diferente tamaño y en distintos sectores. Octavo, entre las empresas en las que ha intervenido Soros se encuentran FCC y Endesa.
Soros es un especialista innegable en entrar en mercados en crisis para luego obtener enormes beneficios gracias a la especulación y a la ruina de las gentes. Noveno. La reunión tiene lugar un mes después de que el multimillonario húngaro señalara que en Europa se está gestando otra crisis financiera y arremetiera contra España e Italia por su deuda y su déficit. Décimo. Soros ha apoyado desde hace tiempo a los golpistas catalanes. Así, para captar su respaldo a favor del golpismo catalán, Artur Mas contrató a través del Consejo de la Diplomacia, Diplocat, y de la Embajada Catalana en Nueva York al lobby internacional Independent Diplomat. Este lobby fue fundado en el 2004 por el diplomático británico Carl Ross, pero es financiado por la Open Society Foundation, una de las firmas que supuestamente es filantrópica y que depende de George Soros. Undécimo. Independent Diplomat es la misma sociedad que ha ayudado a los movimientos secesionistas de Sudán del Sur y de Kosovo, así como a los terroristas islámicos que combaten contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Duodécimo. A cambio de su ayuda al golpismo catalán, el Independent Diplomat de Soros llegó a percibir en 2 años del gobierno catalán 1,6 millones de euros. Decimotercero. Igualmente, en 2016, un solo colaborador de Soros relacionado con la Open Society Foundation cobró 50.000 euros por una conferencia en Barcelona organizada por los independentistas catalanes. Y decimocuarto, de manera semejante, el director de la Open Society de Soros en España es un antiguo director de uno de los organismos de agitación y propaganda del golpismo catalán. Por más que la gente lo ignore, por más que no sea consciente de ello, por más que lo silencien los medios no pocas veces a sueldo, por más que conferenciantes no del todo valientes obliguen a parar las grabaciones cuando se les pregunta por Soros, lo cierto es que es innegable que existen instancias situadas muy por encima de los poderes públicos y de las instituciones. En ocasiones, esas entidades son de alcance nacional y presionan y coaccionan al poder hasta doblegarlo. En otras son de carácter internacional y pueden quebrantar cualquier resistencia. Es el caso de entidades como la banca internacional, como determinadas transnacionales o como la misma Iglesia Católica. El simple hecho de ser entidades supranacionales suele concederles una impunidad prácticamente total en el ámbito de la justicia nacional y una influencia que se encuentra situada por encima de los estados. Entre las más siniestras de esas entidades, cuya agenda poco o nada se parece a los intereses que imponen sin escrúpulo moral alguno, se encuentran las capitaneadas por el multimillonario de origen judío húngaro George Soros. A Soros le deben la ruina literalmente millones de seres humanos y una cifra no menor le debe el exilio, la mutilación e incluso la muerte. Por si todo lo anterior fuera poco, George Soros es una figura fundamental a la hora de presionar a los gobiernos para incorporar leyes de ideología de género y para abrir sus puertas de par en par a una inmigración descontrolada que en Europa es de carácter predominantemente musulmán. En otras palabras, Soros es un personaje esencial entregado a destruir la cultura occidental y sembrar el caos y la muerte supuestamente por razones humanitarias. Nos sorprende que partiendo de esos planes que ejecuta de manera incansable y despiadada, Soros odie profundamente a personajes tan diversos como Víctor Orbán, Vladimir Putin o Donald Trump, que sin embargo están unidos por el empeño en defender a su nación y a instituciones como la familia. Gran defensor de todos los desmembramientos territoriales desde Kosovo a Ucrania, tampoco sorprende que Soros ayude a los golpistas catalanes. En realidad es totalmente lógico. No resulta difícil saber lo que derivará de esa entrevista mantenida en secreto entre Pedro Sánchez, Josep Borrell y el siniestro George Soros. España, bajo Sánchez, abrirá todavía más sus puertas a la inmigración ilegal, especialmente la procedente de África y de naciones islámicas. España, bajo Sánchez, impulsará canallescas leyes de ideología de género con las que silenciar a cualquier disidente. España, bajo Sánchez, se rendirá ante las exigencias de los nacionalistas vascos y catalanes.
España, bajo Sánchez, proporcionará inmensos beneficios especulativos a Soros a costa de la miseria de los españoles, y España, bajo Sánchez, a fin de cuentas, se convertirá en otra nación más sin soberanía alguna, sin capacidad de maniobra alguna, sin independencia alguna, que se rinde ante las presiones de personajes como George Soros. Así será porque existen poderes auténticamente criminales que están situados por encima de las naciones. George Soros es uno de sus peores ejemplos y desde hace tiempo España está en su punto de mira. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor es que cuenta con gente más que dispuesta a colaborar con sus planes, por muy destructivos que sean. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y una parte, fíjense ustedes, incluso fue a parar a los golpistas catalanes para que le pasaran el dinero a entidades que dependen de George Soros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.